Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento. La palabra del Señor que llega hasta nuestros corazones, nuestra vida, para transformar nuestra sociedad. Juntos queremos hacer este camino escuchando la palabra de Dios, la vida de Jesús, sus discípulos y ahora nosotros, que nos comprometemos en vivir los mandamientos y la palabra que Dios dejó en nuestro corazón. Iniciamos de esta manera Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Pedimos la intercesión de nuestra Madre, la Virgencita, auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así damos inicio a nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros estudiando el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 27 hoy. Nos concentramos en nuestro estudio con el versículo 29. Temiendo que fuéramos a chocar contra las rocas, arrojaron 4 anclas por la proa, ansiando que pronto amaneciera. Muy bien, queridos amigos, entonces esto es lo que nos cuenta el versículo 29. Ya que ella formal y nos lleva. Estamos hablando en el versículo anterior, el 28, todo lo que significa el sondear, vamos conociendo. Espiritualmente quiere decir sondear dónde estamos parados, cómo estamos haciendo nuestra vida. Después 36 metros, 27 metros, la cercanía cada vez más a esa roca, por decir así, o a la isla. Nosotros estábamos al vaivén del viento, del mar, de aquí para allá sin rumbo fijo, pero sin embargo ahora es esa alegría y esa esperanza, a esta isla que será nuestra salvación. En este versículo 29, temiendo que fuéramos a chocar contra las rocas, arrojaron 4 anclas por la proa, ansiando que pronto amaneciera. 4 elementos importantes. Recordemos que aquí, dentro del contexto histórico, podemos entender la forma como los marineros de aquel tiempo, lo antiguo, ¿verdad? Y también al mismo tiempo el acercarse, todo ese estrés que produce nuestra vida. Aquí te va diciendo eso. Entonces, ellos se encuentran en la noche más crítica, a pesar que lo otro también, porque el otro te podía volcar toda la embarcación y te morís ahí, ¿verdad? Ahogado. Aquí, sin embargo, es otro estrés que te produce porque en cualquier momento podés chocar contra las rocas. ¿Cómo haces, verdad, para manejar? Y la fuerza, ¿verdad?, de las olas, cómo te tiran contra las rocas y si te encontrás con alguna roca que no se ve. ¿Acuerdas cómo voy la sonda o sondeado hoy, veina? Pero nunca uno ve porque la oscuridad impide ver cualquier escollo. Y algunas veces no es solamente la oscuridad, incluso cuando es de día, y la pesa antes ya es shaina, todos estos escollos. Rocas que están sumergidas o salientes también de rocas, porque uno pasa por el costado, vaya a saber, ahí están rocas que están ahí con salientes traicioneras, todo esto. Ahora los marineros, movidos por el miedo, actúan con el recurso náutico clásico, arrojar anclas desde la popa. Arrojar anclas desde la popa. Entonces, con el ancla vamos frenando la embarcación, vamos asegurándonos de cierta manera. Anclas en popa no era lo más habitual, es decir, hacia adelante, ¿verdad?
lo que es siempre desde atrás, ¿verdad? Era lo más habitual, ya que normalmente se echaban desde la proa. Aquí la decisión está mostrando una acción también desesperada. De cierta manera, ni hoy tirar tanto de atrás, sino que incluso aquí ya desde adelante. Acción desesperada, acción estratégica. Las corrientes probablemente estaban empujando hacia los escollos. La corriente, entonces ahí, fuerza, anclas, para que se puedan sostener, agarrar. Y el uso de 4 anclas señalaba la máxima urgencia. Qué interesante todo esto, ¿verdad? Esto es para que entendamos un poco, porque ya te ahí la marinero, que esto, que aquello, pero a ver, que echar, por la popa, es decir, por delante, significa que hay algo urgente, algo que tenemos que frenar lo antes posible, y echamos 4, porque después enseguida echamos también por la proa. Entonces, nos estamos queriendo estabilizar. Hay un fuerte viento, hay fuertes olas, nos están llevando contra los escollos, tenemos que hacer algo. Ahora, temiendo con reverencia o pavor, el verbo que se utiliza aquí dice, temiendo que cayesen o que chocasen por las rocas. En este versículo 29. Temiendo que fuéramos a chocar contra las rocas. Es la primera partecita. Ya que formal la lleva. Este es el miedo que nos está produciendo el hecho de que nos estamos acercando cada vez más hacia los escollos. Y este verbo aparece frecuentemente en contextos de temor también sagrado y existencial. El temor, el no estar seguros, pero también al mismo tiempo es un temor existencial. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Te quiero contar, Jesús amigo, que contigo estoy feliz. Si tengo tu amistad, lo tengo todo, pues estás dentro de mí. Después de comulgar me haces como tú, me llenas con tu paz, y en cada pedacito de este pan completo estás, y así te das. Y estás ahí por mí porque conoces que sin ti pequeño soy. De ahora en adelante nada nos separará, ya lo verás. Te escondes en el pan, y aunque no te pueda ver, te puedo acompañar. Es mi lugar preferido. Hoy quiero comulgar, abrirte mi corazón, y así de par en par eres mi mejor amigo. 2000 años atrás a tus amigos invitaste a cenar, ahí les prometiste que con ellos por siempre ibas a estar, y ahora
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. En la fiesta de San José Obrero iniciamos las noticias en un momento crucial de reflexión y renovación en la Iglesia. Una semana antes de iniciarse el cónclave, la reunión de los cardenales para elegir al nuevo pontífice. ¿Cuáles son las cualidades, desafíos y expectativas que acompañan la figura del próximo Papa? Estamos en conexión con el padre Javier Olivera, director del canal en YouTube para la evangelización, Que no te la cuenten, con quien analizaremos el tema. Padre Javier Olivera, bienvenido a EWTN Noticias. Muchas gracias por invitarme, buenos días y aquí rezando justamente por este evento tan importante que es el próximo cónclave que comenzará, si Dios quiere, el próximo 7 de mayo. Padre Javier, ¿cuánto tiempo cree que se tomará el cónclave para elegir al nuevo Papa? La verdad, sinceramente, eso ni Dios lo sabe, quizás, como es la segunda venida del Hijo del Hombre. Esperemos que sea un tiempo corto, porque ustedes saben que cuanto más tarde en elegirse un papa implica que más problemas hay en ponerse de acuerdo en el colegio cardenalicio para ver quién es el sucesor de Pedro, que al final de cuentas ese es un papa. Normalmente los últimos cónclaves han durado entre 3 y 4 días como máximo, porque ya había un cierto acuerdo previo. En la verdad que no sé, espero que sea poco tiempo, sinceramente. Si es mucho tiempo, la cosa va a estar más complicada. Y considerando, padre, que el Papa Francisco nombró al 80% de los actuales cardenales, ¿en qué medida influiría esto en la elección del nuevo pontífice? A ver, no creo que que puede llegar a influir en cuanto a que los nombró él o no meramente, porque cada uno está en lugares distintos del mundo. Para mí quizás lo más complejo es que a diferencia de lo que se hacía en los antiguos consistorios en los que se nombraban cardenales, que se invitaban a los cardenales de todo el mundo para que fueran a esa ceremonia, digamos, de nombramiento como cardenal. En este caso, los consistorios o los nombramientos de cardenales que hizo el Papa Francisco tuvieron una particularidad, y es que los cardenales de todo el mundo no eran invitados a que participasen. Por lo tanto, implica que muchos de ellos no se conocen entre sí, salvo que hayan sido cercanos en cuanto al tiempo o al lugar. Esto trae una dificultad porque estos días previos, por eso hay varios días más, hoy estamos a apenas principios del mes de mayo, o quedarán nada más que 7 días, son días para que los cardenales se conozcan. La única cosa que yo veo así como un poco compleja es porque justamente la falta de conocimiento entre ellos va a hacer que no sepan muchos a quién votar finalmente, ¿no? Pero esperemos que esto se solucione rápidamente con un poco de ayuda del Espíritu Santo. Y justo en sus declaraciones varios de los cardenales han mencionado lo que usted también nos cuenta. ¿Se espera que el nuevo Papa continúe con la línea reformista actual? Yo sinceramente no lo creo por una cuestión sencilla. Nos encontramos, la gente lo sabe, esto no creo que sea ignorante de este tópico, en un momento en que la Iglesia está bastante dividida. Basta con recordar lo que pasó hace un par de años con el tema del documento Fiducia Supplicans respecto de la bendición de parejas homosexuales, donde por un lado la Conferencia Episcopal de Alemania totalmente a favor y qué sé yo, e incluso en contra de lo que decía hasta el documento, y por otro lado el pleno de todas las conferencias episcopales de África diciendo que en ese continente prácticamente no se iba a aplicar. Entonces no creo que se siga en la misma línea por una cuestión sencilla. Si hay una reforma en la Iglesia es siempre para continuar con la verdad que nuestro Señor Jesucristo nos ha dejado. La reforma en el sentido radical de querer cambiar las cosas y decir cosas distintas a lo que está marcado en la revelación, bueno, eso ya estrictamente no, ni ayuda a la famosa comunión eclesial, ni trae lo que debe traer un papado, que es confirmar a los hermanos en la fe. Eso es lo que pide nuestro Señor a San Pedro, Lucas 22:32, confirma a tus hermanos en la fe. Esa es la función del Papa. Tomando en cuenta esos detalles, padre, ¿cuál es el perfil del Papa que necesita la Iglesia? El perfil del Papa que necesita la Iglesia es el que de vuelta nuestro Señor dejó en San Pedro. Una persona con fe católica que intente buscar confirmar a los hermanos en la fe. Eso es lo que necesitamos. Ahora, para el perfil de un Papa para este momento de la Iglesia, creo que tiene que ser un Papa que basta con que repita el catecismo, con que nos confirmen la fe como a los hermanos, y que traiga un poquito incluso de paz y de concordia entre los cristianos, sobre todo buscando la unidad en la verdad. No hay unidad ni hay comunión
sino no es solamente en la verdad. ¿Están surgiendo nombres de quién podría ser? Surgen por todos lados los nombres, pero como dice el dicho en la iglesia, el que entra al cónclave como papa sale como cardenal. Están buscando esto de las facciones y los progresistas y los tradicionalistas u ortodoxos conservadores. La verdad que acá lo que se busca es es católico o no católico. No hay esa división entre progresistas y tradicionalistas o conservadores es un poco simplista. O se tiene la fe de la iglesia o no se tiene la fe de la iglesia. Y después, si se tiene la fe de la iglesia, bueno, uno puede practicarla de modos muy distintos, pero siempre dentro del marco de lo que es el credo, lo que es la liturgia, lo que es el credo, lo que es el catecismo, lo que es el magisterio bimilenario de la iglesia. Entonces, no, la verdad que jugar a la timba financiera con el próximo cónclave es algo medio de mundanos. A mí me causa gracia gente que nunca va a misa, gente que nunca jamás en su vida rezó nada, ahora quiere estar opinando quién va a ser el próximo papa. Bueno, es un poco así el mundo. Así es, padre. Nosotros seguimos rezando como iglesia por el próximo pontífice. Padre Javier Olivera, gracias. Dios les bendiga mucho. Muchas gracias a todos. Recemos por el próximo papa. Adiós. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñandeyarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Con el Pacto de Confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el Pacto de Confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Queridos amigos, seguimos con Ñandeyarañe Nuevo Testamento. Nos damos cuenta aquí con este capítulo 27, Hechos de los Apóstoles, versículo hoy 29 que estamos estudiando. Decíamos, temiendo que fuéramos a chocar contra las rocas. Ciertamente que aquí las rocas, estos lugares ásperos, escabrosos, siempre las rocas que están aquí, a ver cómo vamos a manejarnos. Ahora, en términos bíblicos, nosotros podemos pensar que estos escollos simbolizan para nosotros todo lo que es pecado, todo lo que es confusión, todo lo que es juicio. Estos son los términos bíblicos o los términos religiosos, como nosotros vamos entendiendo. Por eso no es una narración simplemente porque Lucas te quiere contar más por la roca, como si fuese que este fuese un libro, no sé, que te cuenta su navegación o que te cuenta los problemas que fueron pasando, etc. No, detrás de cada capítulo y de cada versículo, más aún Hechos de los Apóstoles, es un libro teológico, es un libro al mismo tiempo pedagógico, de qué es lo que nosotros vamos haciendo, de qué es lo que nosotros temíamos, pero detrás de todo eso hay una enseñanza, temiendo que fuéramos a chocar contra las rocas. Ya que esta mañana chocar contra el pecado, chocar contra todo aquello que nos daña, porque el escollo. El escollo significa el pecado, la confusión, todo lo que significa el juicio para nosotros. Eso lo encontramos en varios otros libros del Antiguo Testamento también. Y aquí es donde ellos echan, dice, 4 anclas. Ya habíamos dicho, echar por la popa y por la proa las anclas para asegurarnos, quiere decir que hay algo de urgencia, pero por lo menos hay una cosa interesante, ya imagina que estamos en la deriva. Por eso que esto tenemos que aplicarlo después a la vida del cristiano, a la vida de la sociedad, a la vida de la familia, a la vida de una política, ¿verdad? De una nación. Esa es la ñandeña y meñaina. ¿Será que estamos flotando por flotar? O aquí nosotros estamos por chocar, ¿verdad? Contra cualquier cosa y nos vamos a destruir todos juntos. Y entonces reaccionamos y accionamos. Dale fuerza, muchacho. Por la
popa y por la proa vamos a tener que salvarnos. Echar anclas, muchachos. Popa y proa. Esto quiere decir también, cuando buscamos todos los medios para no destruir nuestra nación, no destruir nuestra familia, no destruir nuestra iglesia, no destruir nuestra vida. Batecovio, Yayujubio. Tenemos, pico, esa visión de urgencia y decimos, muchachos, estamos en una situación de urgencia. Llego algunas veces, lleva hacia los hospitales, ¿verdad? Y siempre cuando me voy por ahí de repente, en donde la picueria lleva la buena. Sirena, urgencia. Lleva urgencia. Y entonces, queridos amigos, esto es lo que muchas veces también nosotros tendríamos que ver. ¿Será que nos damos cuenta que estamos necesitados y necesitamos irnos rápidamente? Urgencia, echar anclas, tanto por la popa. Decíamos que era una cosa no poco común. Y luego echar también las anclas por la proa, es decir, buscamos toda la seguridad posible para no encallarnos, para no chocar contra las rocas, ¿verdad? Bueno, esto es el hecho de echar anclas. Literalmente aquí ankyra, la griego viene ankyra y de ahí viene ancla, echar las anclas. Que literalmente ankyra en griego significa algo curvado, algo ganchoso, algo que tiene gancho, veis la ankyra, ¿verdad? Entonces, ahí está el ancla. En la literatura cristiana se convierte en símbolo de esperanza, sobre todo en el libro de los Hebreos, la carta a los Hebreos, nosotros le decimos, ¿verdad? Ahí tenemos esta palabra cuando se habla de buscar algo que nos salve. Entonces el ancla, el ankyra, capítulo 6, 19 del libro de la carta a los Hebreos, el ankyra es la esperanza, porque aquí vos te estás salvando, pean de yocota, no te va a arrastrar, porque el ancla te mantiene entonces seguro. Muy bien, queridos amigos, volvemos enseguida con más Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Descubrí la máxima velocidad de internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Ñande Yarañe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la Palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Mayo, de la esclavitud a la libertad. Hermana, ¿cuál fue su reacción al enterarse del fallecimiento del Papa? Antes que nada, gracias por invitarme. Y debo decir que no me sorprendió porque cuando lo vimos en televisión el domingo de Pascua, nos dimos cuenta de que no se encontraba muy bien. Así que sí, nos dimos cuenta de que no se estaba recuperando realmente, como muchos decían. Se le notaba en la cara. Pero bueno, fue una sorpresa igualmente. Ayer vi en las noticias a alguien, un asesor cercano o un amigo que dijo que quería morir en el campo de batalla. Y por eso creo que es tan hermoso que, bueno, ahí estaba entre
entre la gente, todavía presente, todavía atendiendo a la gente en su último día, y quizás no se dio cuenta de que era una despedida, quizás sí se dio cuenta de que era una despedida, nunca lo sabremos hasta que quizás lo veamos en el cielo, pero bueno, qué hermosa despedida. ¿Qué piensa de lo que hizo por los ancianos? Debo decir que la primera vez que conocí al Papa Francisco, digamos, su devoción, su entusiasmo por las personas mayores, fue en la Jornada Mundial de la Juventud de 2013, poco después de su elección. Esa jornada coincidió con la festividad de San José Cuman en Brasil. Habló con los jóvenes sobre sus abuelos durante esa celebración. Me emocioné muchísimo. Pensé, no puedo creer que esté en una Jornada Mundial de la Juventud con jóvenes, pero esté hablando de las personas mayores. Así que, después de eso, comencé a seguirlo y noté que cada vez que estaba con jóvenes, les hablaba de sus abuelos, de la necesidad de conectar con las personas mayores, de cómo son como los sujetalibros que la gente quiere dejar de lado en la vida y a los que no presta atención. Así que en 2021, cuando inauguraron esta Jornada Mundial de los Abuelos y las Personas Mayores, fue una alegría inmensa. Y saben, debemos pensar que fue en el segundo año de la pandemia. Fue una alegría enorme saber que iba a reconocerlos. Y sabes, siempre tendrán este día en la iglesia para ser honrados y reconocidos. Usted estuvo presente cuando el Santo Padre visitó el hogar de las hermanitas de los pobres para canonizar a Junípero Serra. ¿Cómo fue ese momento? Obviamente fue muy emocionante y a la vez bastante tranquilo. Vino con nosotros después de la misa de canonización. Tuvimos que quedarnos en casa y ver la misa por televisión para estar preparados cuando llegara. Llegó y la reunión se desarrolló con las hermanas. Pidió vernos a solas en la parte trasera de la capilla. Saludó a cada hermana individualmente para que pudiéramos decirle lo que quisiéramos. Había ensayado toda la tarde. Solo sabíamos esa mañana que vendría, pero ensayé porque quería agradecerle la atención que brinda a las personas mayores. Y eso fue lo que le dije. Me miró directamente a los ojos y bueno, hablé con él durante 1 minuto y luego pasó a la siguiente persona y dio una vuelta completa. Éramos unas 40 hermanas, todas en círculo. Pasó tiempo extra con nuestras 2 hermanas mayores, una de las cuales tenía demencia y ya no podía hablar, pero se inclinó y le dio una bendición especial. La otra era una centenaria de Colombia. Hablaron en español y no estoy seguro de qué dijeron porque no hablo español, pero parecían disfrutar de la compañía mutua. Luego nos animó en nuestro ministerio, diciendo lo importante que es el ministerio con los ancianos, y luego rezamos una Ave María juntos. ¿Y cómo lo recordarán? Bueno, tengo una foto mía en mi escritorio estrechándole la mano, pero creo que es algo que nunca olvidaré, porque ¿cómo se puede olvidar algo así? Ya sabes, el representante de Cristo en la tierra, y además me apasiona tanto nuestra misión con los ancianos, y él también sentía tanta pasión por ellos, que fue un momento muy especial poder decirle cuánto lo apreciaba. Qué hermoso. Muchas gracias. Fue maravilloso. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Los dogmas sobre la creación del mundo. Todo lo que existe fue creado por Dios a partir de la nada. Lo leemos en Génesis capítulo 1, versículo 12. La creación del mundo de la nada no solo es una verdad fundamental de la revelación cristiana, sino también que al mismo tiempo llega a alcanzarla la misma razón, con todos sus atributos, con todas sus fuerzas naturales.
basándose en los argumentos cosmológicos y sobre todo en los argumentos de contingencia. El carácter temporal del mundo. El mundo tuvo principio en el tiempo. La conservación del mundo. Dios conserva en la existencia a todas las cosas creadas. Soy el padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos a través de nuestras redes, Facebook, Instagram, YouTube. Y no se olviden de activar la campanita. Nos vemos allí. Entre los cardenales electores hay un nutrido grupo de cincuentañeros. Uno de ellos hasta tiene menos. Es el ucraniano Mykola Bichok, que nació en 1980. Es redentorista y ahora está en Australia ocupándose de sus compatriotas emigrados allí. El Papa le hizo cardenal en el consistorio del 2024. En ese consistorio creó a otros 4 de los purpurados más jóvenes. Por un lado está George Jacob Kovakat, de la India, organizador de los vuelos papales, nacido en 1973. Por otro lado está el lituano Rolandas Makrickas, del 72, cuyo encargo está en la Basílica de Santa María la Mayor. En ese consistorio el Papa también hizo cardenal al actual vicario para la diócesis de Roma, Baldassare Reina, que nació en 1970, y por último al canadiense Frank Leo, arzobispo de Toronto, nacido en 1971. El otro cardenal cincuentañero es el italiano Giorgio Marengo, nació en 1974. A él se le pudo ver a menudo al lado del Papa en el viaje que Francisco realizó a Mongolia, donde actualmente el purpurado reside como prefecto apostólico en la capital. Solo en Burger King. Recarga gratis tu gaseosa. Sí, toda la gaseosa que quieras por 45 minutos. Disfruta ya del free refill con la compra de tu combo favorito en todos los restaurantes del país. Burger King, como vos querés. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Este versículo 29, el echar las anclas, ¿verdad? Temiendo que fuéramos a chocar contra las rocas. Ahí va el pecado, decíamos, todo lo que significa. El temor también, eso de cierta manera, queridos amigos, el ver, el darse cuenta, quiere decir que nosotros actuamos. Porque nos damos cuenta, y entonces echamos las anclas, porque estamos por chocar todas las rocas, el encallarse, el golpearse contra todo lo que significan las rocas, significa el pecado, ahora para nosotros. Y por lo tanto arrojaron 4 anclas por la proa. Bueno, entonces, queridos amigos, aquí entonces hacemos todo lo posible, ya hay que la mitad, dale, fuerza. Pero después termina diciendo que ellos ansiando que pronto amaneciera. Esta palabrita final, el ansiar, ansiamos, como la sierva que busca, eso quiere decir, ansiar, estoy ansioso, busca las fuentes de agua, eso te dice en el Salmo, ¿verdad? El agua, la fuente, que es Dios al final de cuentas. Esto se vuelve casi en una frase de oración, ¿verdad? Y yo creo que eso también a todos nos pasa. Entonces, dale San Miguel, dale María Auxiliadora, siempre te conmigo, ni apitarte, digo, a ver, con tu yucuave allá. Y bueno, ansiaban que amanezca, ¿verdad?
están en ese deseo, como en esa oración. Esperar, pero sobre todo significa orar intensamente. Entonces, todo lo que significa para nosotros el estar disponibles y abiertos a la gracia de Dios. Aquí hay un tono de oración escatológica, de espera, de ayuda. Señor, a ver, primero ya vaciamos toda la embarcación. Hasta dice todo lo que significa del mismo barco. Imagina todo lo que nosotros tenemos aquí en el barco. Arrojaron los aparejos del barco después de las cargas. Y ahora entonces lo único que nos queda aquí es confiar en vos, y por eso que tiramos ancla. Popa, proa, aveñamos popa, y te lleva la catumía, y ella se me enganchaba el ancla, ya dijimos nosotros, y fuimos explicando que eso es muy interesante porque significa curvado o ganchoso, ¿verdad? Que se engancha, que se agarra desde afuera. Y la vida cristiana después le fue aplicando a un sentido espiritual, de donde yo me agarro, ¿verdad? Apeala se fortaleza en el aprende ya tomarse del manto. Y bueno, aquí, queridos amigos, el hecho de esperar que amanezca, que naciera el día, esta es una clara alusión a la luz como salvación. Ya, Roina, que amanezca. ¿Será que nosotros también, verdad, podemos estar en esta actitud? Nosotros estamos en esta fuerza, ciertamente, de esperar esa salvación. ¿Pero por qué? Porque estamos haciendo todo el esfuerzo. A ver, el primer instante, y imagínate de ellas esas situaciones muy difíciles, porque no hemos escuchado primero. Pablo nos decía en el versículo 10, compañeros, veo que el viaje va a traer peligro y muchos daños, no solo para la carga y para el barco, sino también para nuestras vidas. Eso por una parte. Abel y Pablo, José tienen todo este problema, pero después, cuando están en la lucha, Pablo de nuevo, alguien tiene que tomar el liderazgo. Pablo lo ya llevábamos muchos días sin comer. Entonces Pablo se levantó en medio de ellos y dijo, compañeros, si me hubieran hecho caso de no zarpar de Creta, se hubiera evitado este daño y esta pérdida. Pero ahora los invito a mantener un buen ánimo, ya que no habrá pérdida de vida entre ustedes, sino solo del barco. Entonces aquí también decíamos que es una acción profética de Pablo. Y entonces luchamos de nuevo y tiramos las anclas y procuramos para no chocar contra todo aquello que puede destruirnos. Volvemos enseguida con más Yarañe Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? El Evangelio según Juan es uno de los registros más tempranos de la vida de Jesús, y al final del libro aprendemos que fue escrito por uno de los seguidores más cercanos de Jesús, llamado el discípulo al que Jesús amaba. Él aparece muchas veces en la narración misma, y hay algo de debate respecto a si es Juan, hijo de Zebedeo, uno de los 12, o un Juan diferente que vivió en Jerusalén y que después fue conocido en la iglesia como Juan el Anciano.
Sea el Juan que sea, el libro incorpora su testimonio ocular y fue diseñado brillantemente con un propósito claro que se declara cerca del final del libro. Juan dice: pero esta historia se ha escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. Juan cree que el Jesús sobre quien lees en este libro está vivo, es real y puede cambiar tu vida para siempre. El diseño de este libro es realmente genial. Su primera mitad abre con un poema introductorio y una historia corta que es seguida por un gran bloque de historias acerca de Jesús, haciendo señales milagrosas que generan cada vez más controversia. Todo esto culmina en su señal más grande, la resurrección de Lázaro, la cual provoca la controversia más grande, donde los líderes de Israel deciden matar a Jesús. Eso nos lleva a la segunda mitad del libro. Estos capítulos se enfocan en la última noche de Jesús y sus últimas palabras para sus discípulos, seguido de su arresto, juicio, muerte y resurrección. El libro concluye con un epílogo. En este video solo nos enfocaremos en la primera mitad. Así que el libro inicia con una introducción de 2 partes. La primera, un poema que comienza con «En el principio ya existía el verbo», que es una alusión obvia a Génesis 1, cuando Dios creó todo a través de su palabra. Ahora, las palabras de una persona son distintas de la persona en sí, pero también son la encarnación de la mente y la voluntad de esa persona. Así que Juan dice que el verbo estaba con Dios. Esto es distinto de «y sin embargo, que el verbo era Dios». Esto es divino. Y mientras meditamos en esta declaración, escuchamos más adelante en el poema que este verbo divino se hizo humano en Jesús. Luego Juan conecta con las historias del Éxodo, diciendo que Jesús era el tabernáculo de Dios entre nosotros. La gloriosa presencia divina que estaba sobre el arca del pacto se hizo humana en Jesús, lo que lleva a su última declaración, que el único y verdadero, el Dios de Israel, consiste en Dios el Padre y el Hijo que se ha hecho humano para revelarnos al Padre. Mientras consideramos estas asombrosas declaraciones, empezamos a escuchar una historia acerca de cómo Juan el Bautista se encontró con Jesús por primera vez y luego guió a otras personas a encontrarse con él y a convertirse en sus discípulos. Y una por una, mientras las personas se encuentran con Jesús, dicen en voz alta quién piensan ellos que Él es. Y en este capítulo se le da 7 títulos a Jesús. Estos títulos nos preparan para el amor de Juan por el número 7 al diseñar el libro y también declaran algo, que este ser Jesús de Nazaret, completamente humano, es el Rey mesiánico. Él es el Maestro de Israel y Él es el Hijo de Dios que morirá por los pecados del mundo. Esta es una afirmación muy grande acerca de una persona y ahora Juan va a respaldarla a través de las historias en los capítulos del 2 al 12. Todas tienen el mismo patrón básico. Jesús hace una señal o alguna declaración acerca de sí mismo, y eso resulta en malentendidos y controversias. Y así, al final de cada historia, las personas se ven obligadas a tomar una decisión sobre quién creen que Jesús es. La primera sección muestra a Jesús enfrentándose a 4 instituciones clásicas judías, y en cada caso, Jesús muestra que Él es la realidad a la que esas instituciones señalaban. Jesús está en una boda y el vino se termina. Y Jesús convierte unas grandes vasijas de agua, como 120 galones en total, en el mejor de los vinos. Y el mayordomo le dice al novio, guardaste el mejor vino para el final. Lo que es, por supuesto, cierto. Pero Juan también le llama a esto la primera señal milagrosa de Jesús. En otras palabras, es un símbolo que revela algo acerca de Jesús, justo como dijo Isaías, que el reino mesiánico sería como una gran fiesta con gran cantidad de buen vino. Esta primera señal milagrosa revela la generosidad del reino de Jesús. Después, Jesús se dirige al templo de Jerusalén, el lugar donde el cielo y la tierra se supone que deben unirse y donde Dios se encontraría con su pueblo. Y Jesús ejerce su autoridad sobre él, expulsando a todos los cambistas, deteniendo las ofrendas de sacrificio, y cuando los líderes del templo lo amenazan, él dice, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Jesús está declarando que su muerte sacrificial venidera es el lugar donde el cielo y la tierra verdaderamente se unirán. Su cuerpo, que será asesinado, es la realidad hacia la que el edificio del templo apunta. Luego Jesús tiene esta conversación durante toda la noche con un rabí llamado Nicodemo, que piensa que Jesús es igual que él, otro rabí y maestro para Israel. Pero Jesús dice que Israel necesita mucho más que simplemente otro maestro con nueva información.
Israel necesita un nuevo corazón y una nueva vida. O en sus propias palabras, nadie puede experimentar el reino de Dios sin haber nacido de nuevo. Jesús cree que los humanos están atrapados en una red de egoísmo y de pecado que lleva a la muerte. Pero Él también sabe que Dios ama a este mundo, así que Él está aquí para ofrecer al pueblo un nuevo nacimiento, una nueva oportunidad de vivir. Desde aquí, Jesús viaja al norte y termina en un pozo sagrado, conversando con una mujer samaritana. O sea que no es judía. Ellos empiezan a hablar acerca del agua del pozo, la cual Jesús cambia en una metáfora acerca de sí mismo. Él dice que Él está aquí para traer agua viva, que puede transformarse en una fuente de vida eterna. Ahora, en Juan, este término se refiere a una nueva calidad de vida, una que está llena del amor eterno de Dios, y es una vida que puede empezar en el ahora y continuar hacia el futuro. Después de esto, Juan ha diseñado otra colección de historias que tuvieron lugar durante 4 de los días sagrados judíos, o fiestas. Y de nuevo, Jesús utiliza las imágenes relacionadas con las fiestas para hacer declaraciones acerca de sí mismo. Primero, Jesús sana a un hombre paralítico en el día de reposo, lo que desata una controversia con los líderes judíos sobre trabajar en el día de reposo. Y Jesús dice que es su Padre quien está trabajando en el día de reposo, así que Él también. Y ellos entienden lo que Jesús está diciendo. Él estaba llamando a Dios su Padre, haciéndose igual a Dios, así que quieren matarlo. La siguiente historia tiene lugar durante la Pascua, la fiesta que volvía a contar la historia del Éxodo con la cena simbólica del Cordero, el pan y el vino. Y Jesús, milagrosamente, provee comida para una multitud de miles de personas, lo cual resulta en que la gente le pida más pan. Y luego Jesús declara que Él es el verdadero pan y que si ellos comen de Él, descubrirán la vida eterna. Y esto ofende a muchas personas que dejan de seguirlo. Después de esto, hay un bloque de historias ambientadas en Jerusalén durante la fiesta de los tabernáculos, la cual volvía a contar la historia del camino de Israel por el desierto mientras Dios los guiaba con la columna de nube y fuego y les daba agua en el desierto. Y Jesús se levanta en los atrios del templo y exclama: «Si alguno tiene sed, venga a mí y beba». Y luego Él dice: «Yo soy la luz del mundo». Está diciendo que Él es la presencia iluminadora de Dios y el regalo de vida de Dios para su pueblo. Y algunos le creen y le siguen, pero otros se ofenden. Y otros aún tratan de matarlo por estas afirmaciones exaltadas. La fiesta final es durante Hanukkah, que significa rededicación. Se trata de cómo Judas Macabeo limpió el templo de los ídolos y lo separó como santo una vez más. Y Jesús se dirige al área del templo y dice que Él es aquel que Dios ha apartado como el santo y que Él es el verdadero templo donde la presencia de Dios mora. Y también dice: «El Padre y yo somos uno». Esto enfurece tanto a los líderes de Israel que empiezan a trabajar en un plan para matar a Jesús. Así que Él se aparta de la ciudad. Todos estos conflictos culminan en una última señal milagrosa. Jesús se entera de que su querido amigo Lázaro está enfermo, pero su familia vive cerca de Jerusalén, que ahora es una trampa mortal para Jesús. Jesús pudo haberse quedado lejos y hubiera salvado su propia vida, pero Él ama a Lázaro. Por lo que una vez que se entera de que Lázaro murió, Él va a resucitarlo de los muertos y le llama a que salga de la tumba, sabiendo que esto le costará su propia vida. Y por supuesto, las noticias de esta maravillosa señal se esparcen rápidamente. Y justo como Jesús sabía que sucedería, los líderes de Jerusalén escuchan lo que pasó y empiezan a conspirar para asesinarlo. Así que Él entra en Jerusalén como el rey de Israel, quien es rechazado por sus líderes. Entonces, la primera mitad de Juan termina con esta historia acerca de Jesús entregando su vida como un acto de amor por su amigo. Y esto, por supuesto, también es una señal que apunta hacia la cruz, la cual exploraremos con más detalle en el siguiente video. Pero por ahora, esta es la primera mitad del Evangelio de Juan. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe. Espíritu de
Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñandeyarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñandeyarañe, Canal 25, primer canal católico del país. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando este hermoso libro del Nuevo Testamento, Hechos de los Apóstoles, capítulo 27. Y este versículo 29, temiendo que fuéramos a chocar contra las rocas, arrojaron 4 anclas por la proa, ansiando que pronto amaneciera. Decíamos, esa es la luz que tiene también un eco joánico. ¿Se acuerdan que Juan siempre habla de luz y tinieblas? Estamos esperando que amanezca. Es la luz de Cristo. Una teología de este texto, queridos amigos, del comienzo, el hecho del temor como umbral de fe. El temor de Dios. Porque cuando nos encontramos en peligro, es ahí donde parece que nosotros siempre invocamos a Dios. ¿Sí o no? Sí, bellente más, porque esa es la realidad. Quiere decir, queridos amigos, que el temor, también yo diría que es una cosa muy positiva. Los psicólogos justamente dicen que es importante tener temor, porque el temor también te ubica y no te hace lanzar así de una manera muy arriesgada, porque la de que a beber, hermano, ¿entiendes? Entonces, de cierta manera también, el temor te ayuda a defender tu propia vida o estar atento o ser prudente. O sea que esta es una cosa muy importante. Entonces, aquí el temor para nosotros es el umbral también de la fe, porque ya llega cuá. Aquí decimos nosotros solos no podemos hacer nada. El miedo, aunque humano, lleva al reconocimiento de un peligro que existe ante nosotros, que nos acecha. Y eso también es en el sentido espiritual. En el sentido espiritual también, la muerte espiritual. De aquí para allá, eso te lleva a una muerte espiritual. El escándalo. Y ustedes saben que la palabra escándalo, justamente, eso que está ahí delante nuestro, el escollo, en la Escritura es todo lo que interrumpe el camino hacia Dios. Porque escollo se dice también escándalo, y escándalo quiere decir ese que está en el mar, justamente flotando, donde hoyo cae, da la escándalo, un escollo en tu camino. El escándalo, ahí está entonces esa roca. Vea la escándalo. Es el motivo de tropiezo, es el motivo de choque contra esa persona que se encuentra ahí, ¿verdad? Por lo tanto, en la Escritura es todo lo que interrumpe, decíamos, el camino hacia Dios. Pero este temor, por eso que el miedo es importante, me ayuda para discernir también, porque si hay que ver, cuál es el camino, y no me voy a lanzar, no me voy a arriesgar nomás, sino que voy a meditar y voy a discernir. Ese es un primer elemento importante. Un segundo elemento, aquí que estamos mirando del sentido teológico, las anclas. Anclas como un símbolo de esperanza, porque ya debe lancen o tiren o bajen, no sé cómo dicen los marineros, lancen anclas, ¿verdad? O bajen anclas. Es signo de esperanza, porque de ahora y cuaina, regoina, bendiga tu imba de ver ella, pues entonces dale fuerza, poigueña de ancla, fuerza los muchachos, enganchoso, anquira, toñe prende a muy huira lleva, o por lo que exista allá abajo y que nos ataje la embarcación. Es muy bueno también esto entender. Ancla del alma. En medio del caos, siempre las anclas representan, primero, estabilidad frente a la deriva del pecado. Estabilidad, porque te agarra.
porque vos estabas en deriva, pedan de yocoya. Esperanza también concreta ante una nueva ilusión, es decir, tu ilusión es aquí no chocar, no irte contra el pecado. Y después también el ancla es virtud firme como una defensa. Virtud firme como una defensa ante cualquier cosa, ante un juicio, ante lo que se te está viniendo encima, ¿verdad? Y bueno, así entonces siempre nosotros también le representamos a quién como nuestra verdadera ancla, Peñan de Yocoajina lleva, y que nos defiende contra el pecado para no ir a chocar contra ese escollo. Cristo siempre fue representado, ¿verdad?, como el ancla en medio de una iglesia que está en el mar que es el mundo. Mar siempre significa el mal, ¿se dan cuenta? Vaivén de la vida, pero Cristo el ancla que me sostiene, que me ataja. Bueno, queridos amigos, hay tantas cosas lindas que podemos seguir reflexionando. Quedamos hasta aquí. Pedimos al Señor siempre que nos ayude para que podamos entender todos estos hermosos versículos, pedagogía pura, temiendo que fuéramos a chocar contra las rocas. Arrojaron 4 anclas por la proa, ansiando que pronto amaneciera. Hagamos oración, ansiando que pronto amanezca en medio de nosotros, en medio de nuestro pueblo. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.